Ok. Comenzamos. Queridos oyentes, queridos hermanos, queridas hermanas, muy bienvenidos todos a nuestro tema de hoy. El fin del tiempo de gracia o el cierre del tiempo de gracia, eso es la temática que yo quiero estudiar en este fin de semana con ustedes. Ante todo, vamos a hacer una oración. Nuestro querido Señor, querido Padre que moras en los cielos, gracias por ese día agradable, el tiempo y el lugar que tenemos aquí para estudiar. El tema que nos hemos propuesto es un tema que tu iglesia tiene que entender, porque tú sabes que la mayoría no tiene ni idea de lo que Él está esperando en breve. Querido Señor, pedimos tu bendición, tu guía, para que expongamos según tu voluntad, para que el que oyere puede obtener el espíritu de estudiar por sí mismo, investigar, y si es tu voluntad de abrazar esa verdad. Querido Dios, por favor, ayúdanos para que nada de lo malo pueda influenciar en nuestra presentación. Queremos entregar esa hora en tus manos. En el nombre de Cristo, querido Dios. Amén. El cierre del tiempo de gracia es una temática que realmente en los últimos años se ha dado como una de las grandes preguntas, de los grandes tópicos. Y a menudo se me pregunta, hermano, ¿es verdad? ¿Realmente es así? ¿Podemos decir que nosotros hemos entrado en los últimos tiempos y que esos últimos tiempos van conectados con la enseñanza que el cierre del tiempo de gracia está a las puertas? Más específico, estamos diciendo que el cierre del tiempo de gracia para el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, termina en la ley dominical, o es en la ley dominical. Para dejarlo en un diagrama aquí muy simple, es eso que estoy diciendo y quiero a lo largo de esta semana exponer. Nosotros estamos en el tiempo del fin para nuestra generación desde 1989. Aquí en algún momento desconocido, yo pongo aquí un interrogativo porque no conocemos la fecha, no sabemos si es este año, no sabemos si es 2014, no sabemos si es un poco más adelante. Lo único que sabemos es que es la generación que ve esas cosas que están aconteciendo ahora. En ese momento viene la ley dominical. Vamos a dedicar un poco de tiempo también de explicar qué es la ley dominical. A veces hay un concepto general, pero falta saber algunos detalles. Y lo que yo estoy diciendo es que el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista, hasta aquí nomás llega. Más allá no hay posibilidad de convertirse. Todos los que han recibido la luz, todos que han recibido, han formado parte o forman parte del pueblo de Dios, o también han dejado de formar parte porque así quisieron. Esto entonces es el tiempo hasta el cual esa posibilidad existe. Más allá no existe posibilidad para cuales han tenido la luz, para cuales formaron parte del pueblo de Dios. No obstante, sí, hay un poco más tiempo para los que no sabían. O sea, para el mundo, para los que están afuera del pueblo de Dios, ellos van a tener tiempo hasta el momento que llamamos el momento que Miguel se levanta en Daniel 12:1, que es el cierre del tiempo de gracia para toda la humanidad.
Alguien después de ese momento no va a tener posibilidad de volver o de integrarse al pueblo de Dios. Este tiempo que comienza con la ley dominical también conocemos como el tiempo de la angustia, pequeña angustia. Angustia pequeña. Más el tiempo después de la ley dominical es el tiempo de la gran angustia, donde también caen las 7 plagas. Básicamente, a partir de ese momento no hay más posibilidad de convertirse, no hay perdón de pecados, no hay intercesor. Pero lo desconocido para nuestra generación en general, como pueblo adventista, es que lo mismo que para el mundo, que acontece para el mundo, con el momento que Miguel se levanta, será para nosotros en la ley dominical. Y lo quiero dejar bien claro desde el comienzo, no es el momento donde secretamente los gobiernos firman algún papel y ¡pum!, ya es la hora, sino la ley dominical significa es una prueba que viene a cada persona. Tú vas a tener que tomar una decisión. Eso es la ley dominical para ti. Puede venir un día antes que para el otro, pero ya vamos a explicar un poco ese asunto, que eso no es ninguna ventaja o desventaja. Eso entonces es muy básico el tópico de nuestro tema. Lo quiero probar bíblicamente, lo quiero probar también con el espíritu de profecía, demostrando que eso es lo que aquí estamos tratando de decir. Eso es lo que nuestro pueblo debería entender. También vamos a tener algunos niveles o algunas algunas maneras de defender eso. Ya, hay diferentes maneras como podemos defender esa verdad. No obstante, se necesita un poco de tiempo, queridos hermanos. No vamos a encontrar esas verdades así muy superficialmente. No vamos a encontrarlo si nosotros no dedicamos un poco de tiempo. Cuando yo tengo la posibilidad de estar en iglesias y presentar esa temática, lo que yo escucho normalmente es que los que han estado más tiempo en la iglesia, o sea, los ancianos, entonces ellos saben y ellos recuerdan y ellos levantan la mano y dicen, sí, así es, eso es la fe que ellos tienen. Dejan eso nomás. Para empezar entonces, os invito para abrir conmigo las Biblias en Jeremías 5. Vamos a estudiar hoy, o por lo menos en la primera hora, tal vez en la segunda hora, solamente Jeremías 5. Me parece un texto que explica toda esa temática. Es un texto para nosotros, es un texto para esa generación que va a ver la ley dominical. Lo encuentran ustedes también en el folleto que se consigue, después se conseguirá en la página web también para bajar. Y ahí en la página 3, Jeremías 5. Yo he tomado aquí el texto de la Reina Valera Gómez. Me parece una buena traducción en varios aspectos. Entendemos que es la traducción que viene más cerca a la King James en inglés. Ok, Jeremías 5, versículo 1 dice así: Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora y sabed, o informaos, y buscad en las plazas si podéis hallar algún hombre, si hay alguno que haga juicio o que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿De quién está hablando aquí? De Jerusalén. Queridos hermanos, aquí tenemos un mensaje a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén es hoy en día lo que representa al pueblo de Dios. Eso no es un mensaje aquí al mundo, no es un mensaje a cualquiera, es un mensaje a la iglesia adventista del séptimo día. Y si alguien tiene
un problema de aplicar estos textos, esa profecía. Nosotros, hoy en día, vayan conmigo al texto que tengo ahí al final de Jeremías 5, de Mensajes Selectos, tomo 3, página 338. Dice Elena White: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. O sea, entendemos eso muy bien. Menos para su tiempo que para nuestro. La teología moderna, la teología que también ha entrado en nuestra iglesia, para entender un texto antiguo, lo que ellos hacen es, primero hay que entender el texto en su contexto. Tú tienes que estudiar las circunstancias, el tiempo, la cultura, los hábitos, el idioma, para poder entender ese texto. Tal vez ni siquiera lo podemos comprender si nos falta informaciones de qué tiempo. No es así como el Espíritu de Profecía nos instruye. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Jeremías 5, queridos hermanos, fue escrito para nosotros, más aún que para su tiempo cuando venía la amenaza de la conquista por los caldeos. Queridos hermanos, y ella también aquí está usando dos textos bíblicos para simplemente ella está basándose en lo que dice la Biblia. Continúa el texto: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 11. ¿Para quiénes? Para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, específicamente para esa generación que vive en el fin del tiempo, que no tenemos tiempo ahora para demostrar toda esa lógica, pero ya se ha demostrado también en otro momento. Estamos nosotros en ese tiempo, formamos esa generación y específicamente para ellos estas cosas fueron escritas. 1 Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, sean bienvenidos ustedes a un estudio aquí de Jeremías 5, que es un estudio que es un texto, una advertencia que fue escrita en primer lugar para nuestro tiempo, para nuestra iglesia, y los ángeles también se gozan en el estudio de ese texto y con mucho interés están siguiendo las verdades que Dios hoy nos está dejando ver en referencia a lo que aquí se dice. Continuamos entonces en versículo 2. Bueno, recordamos, versículo 1, Dios está buscando, ¿no es cierto? Recorred la calle de Jerusalén, mirad dónde encontráis a alguien que haga justicia, alguien que vive conforme a la justicia, que es justo. Si hubiera alguien, eso nos recuerda un poco a la situación de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Donde Lot intervino y dijo: Señor, si habrá 10, si habrá 1, ¿no? Abraham, disculpe ya. Entonces, una situación similar. ¿Será que nosotros podemos atrevernos a hacer esa comparación? Continuamos en el versículo 2. Y aunque digan, vive Jehová, ciertamente juran falsamente. O sea, el pueblo de Dios no es que no son religiosos, no son ateos, pero ellos dicen, viva Jehová, ellos lo alaban. En los cultos le adoran, le están cantando, hacen sermones, hacen campañas, hacen evangelizaciones y aparentemente imprimen libros, tienen colegios, ¿no es cierto? Y aparentemente ellos alaban a Jehová, pero Dios dice, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste, pero no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra
no quisieron arrepentirse. El Señor tiene paciencia con ese pueblo. Ese pueblo ya existe mucho tiempo. Hemos visto en los estudios de que el hermano Pérez nos está dirigiendo un poco de esa historia. Tenemos varios años ya con esa iglesia y Dios mirando, enseñando, dirigiendo, esperando, corrigiendo a ese pueblo, pero ellos aparentemente no quieren oír. Podemos ahí mismo en Jeremías, 2 capítulos anteriores, Jeremías 3:3, ver un texto que también habla de lo que estamos estudiando. Esa frente aquí que tiene su pueblo, ¿cómo es esa frente? Endurecieron sus rostros, dice en el versículo 3. Y en el versículo 3 de Jeremías 3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Hablando aquí también de su pueblo Israel. Hay una situación en el pueblo la cual lleva a Dios de tener que detener las aguas. ¿Qué son las aguas? Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de la lluvia que Dios quiere derramar sobre su pueblo, pero no está derramando. Por su propia causa, por su comportamiento. Dios tiene que detener, no les da el agua. Ellos están esperando, ¿no es cierto? No estamos haciendo campañas en todo el mundo en un día. Vamos a orar todos los adventistas para la lluvia, para que finalmente caiga, para que caiga. Queridos hermanos, aquí dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Esto es la situación del pueblo de Dios. Dios ve a ese pueblo que clama, que dice, que le llama a Él, pero es un pueblo sin vergüenza. Es un pueblo que tiene una frente de ramera. Me parece que es lo mismo que quiere decir Jeremías en el capítulo 5, cuando dice: endurecieron sus rostros. No les da vergüenza lo que hacen. Y la ramera, por supuesto, es para nosotros un símbolo de la iglesia que ha bebido el otro vino, que ha seguido a otros dioses. ¿Será esa la situación de nuestra iglesia? Versículo 4. Pero yo dije: ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Aquí ya tenemos el tema de nuestro estudio. La observación aquí del profeta es que han enloquecido. ¿Cómo pues comportarse ese pueblo frente a la situación, al tiempo en que está, y ellos no conocen ni siquiera el camino del Señor? ¿Qué es el camino del Señor? Hemos escuchado también ese texto ya. Jeremías 6, ahí mismo lo vamos a sacar, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Está en armonía lo que dice aquí el profeta. Las sendas antiguas son los caminos del Señor. Para nosotros las sendas antiguas están representadas aquí en esos diagramas. Ellos reflejan las sendas antiguas. Dios nos ha dado en 1842, nos ha dado ese diagrama en cumplimiento de Habacuc 2. Los mileritas entendieron eso muy bien. Él abrió al pueblo el sello que estaba sobre todas esas profecías. Ellos lograron descifrar lo que significa eso. El librito fue abierto. Por eso descendió el ángel, Apocalipsis 10. Eso es la obra como Dios guió al pueblo. Eso fue una manera como Él despertó al pueblo para que entendiesen las profecías de los 2520 años que iban a terminar en 1844. Los mileritas entendieron que se acabaría el tiempo, que vendría Jesús y que los 2520, igual como los 2300, iban a terminar en 1843. Primero entendieron y después entendieron que, claro,
han hecho un error y que iba a ser donde está aquí 1844. Esos diagramas aquí solamente resumen lo que los mileritas habían estudiado y entendido. Fue la manera como Dios guió a su pueblo. ¿Guió dónde? Guió a través de un camino. Esto para nosotros, así muy bien resumido, es hecho fácil y simplificado. Eso es la senda antigua. Porque nuestro pueblo, ¿cuándo comenzó? Comenzó juntamente a esos diagramas. Ellos representan el movimiento milerita. Entonces estamos aquí nosotros hablando de las sendas antiguas que nosotros no conocemos. Querido hermano, ¿usted conoce la senda antigua? ¿Usted conoce la manera como Dios sacó a su pueblo de los pueblos protestantes y edificó una nueva iglesia? Conocemos las etapas que Dios colocó en este tiempo para redimir un pueblo, para tener finalmente un remanente. Como hemos visto ayer, un grupo de solo 50 personas al comienzo. Eso no es una historia así nomás, eso es una historia, es un diseño, es un plan, es una manera que Dios había diseñado perfectamente para obtener ese resultado, para tener su pueblo, para sacar su pueblo. Mas nosotros eso no conocemos. Si nosotros conocemos los pioneros, entonces son las lindas historias de las experiencias en la fe que han tenido, que ha sido duro para ellos y difícil, lucharon, buenos hombres, buenos ejemplos, ¿no es cierto? Pero básicamente a nivel espiritual, teológico, nosotros decimos, sí, ellos han errado también, no. Algunas cosas han descubierto, pero lo dejamos ahí en el polvo, queridos hermanos. Y esto es porque Jeremías pudo predecir lo que acabamos de leer. Ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. El camino de Jehová en Jeremías 6:16 son las sendas antiguas. Ese camino de Jehová es el comienzo de nuestra fe, es el comienzo de nuestro pueblo. Y esta historia se repetirá. Bueno, algo de eso vamos a tocar esta semana, pero hay otros estudios que ya hemos hecho que defiendan esas cosas que estamos diciendo. Entonces, porque eso es así, continúa aquí el versículo y dice, el juicio de su Dios, ellos no conocen. Y esto es, yo he dicho, el enfoque de nuestro tema. ¿Qué es el juicio de su Dios que el pueblo de Dios no conoce? Porque el pueblo de Dios no conoce la senda, el pueblo de Dios tampoco conoce su juicio. Queridos hermanos, aquí tenemos un estudio muy intenso, un estudio muy interesante y profundo. Un estudio que para nosotros básicamente hoy en día es algo muy ajeno, algo muy desconocido. La ley dominical, queridos hermanos, es el juicio de Dios para su pueblo que el pueblo no conoce. Ahí lo dice. Claro, ahí no dice que la ley dominical, pero vamos a defender eso a lo largo de ese fin de semana y de esos días que nos llevan hasta el fin de semana. Eso es la situación. Hoy en día nadie conoce en nuestras iglesias que la ley dominical marca el cierre de tiempo de gracia para el pueblo adventista. ¿Quién conoce eso? Es una verdad pequeña que aquí y allá está resucitando otra vez y la estamos abrazando en algunos lugares en todo el mundo. Pero así como generalmente la iglesia no lo recibe, no lo predica. Y si eso es verdad, queridos hermanos, significa que muchos serán entregados a un juicio y ni siquiera saben de ello. ¿Y quién de ustedes no estaría dispuesto a aceptar que la ley dominical esté cerca? Eso creo que todos aceptamos. Cuando yo hago en la iglesia la pregunta, toda la iglesia siempre levanta la mano. Sean hermanos que saben mucho de profecía o que no saben de profecía o ni siquiera les interesa profecía. Todo el mundo dice, sí, eso vemos eso. Y si esto es tan cerca y esto marca el fin del tiempo de gracia para nosotros, queridos hermanos, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas y nuestras iglesias?
Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio del Señor, y el profeta dice, ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, porque ellos directamente se entregan a la espada, divirtiéndose, haciendo algo lo mejor posible de sus vidas, pero no a nivel espiritual. Continuamos entonces con el versículo 5. Me iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los grandes? Ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. ¿Acaso también los grandes? ¿Qué son los grandes en nuestra iglesia? Tal vez los líderes, tal vez los hombres famosos que ustedes pueden ver en la transmisión televisiva que nosotros tenemos, en las radios, los libros que podemos leer. Hay algunos hombres famosos, ¿no es cierto? ¿Acaso ellos son los grandes o quiénes son los grandes? ¿Quién pueden ser que ellos? Los líderes, los teólogos de nuestra iglesia. Y va entonces aquí la investigación hacia ellos. Interesante, me parece que la palabra grandes en hebreo es la palabra gadol. Gadol es una palabra que es de la misma familia o es palabra similar, viene de la misma raíz como la palabra gadal. Al final aquí de ese texto de Jeremías 5 ustedes tienen la definición de la concordancia Strong's y dice gadol significa grande, algo que es mayor, noble, poderoso, alto, etc. ¿Ya? Significa hombres, digamos, líderes, grandes. ¿Ya? Y esa palabra gadol, no obstante, viene o está en la misma familia como la palabra gadal. Gadal es una palabra que la Biblia usa cuando ella habla de Satanás, que él quería hacerse grande de una manera que no le correspondía. Cuando la Biblia habla del Papa, entonces la Biblia le emplea esa palabra también. Daniel emplea esa palabra y dice que él se engrandeció de sobremanera, gadal. Él se hizo grande, se puso en una posición que no le correspondía. No debería estar ahí. Como dice Isaías 14, quería sentarse Satanás en el trono del norte, en el trono del Señor él también quería sentarse, quería agrandarse y ponerse ahí, quería sentarse adelante en la cabeza de la mesa. Eso implica esa palabra aquí. Y pienso que no es casualidad que también Jeremías usa esa palabra cuando habla de los grandes, no de una manera realmente muy favorable. ¿Ya? Ellos son grandes, sí, pero grandes desde el punto de vista de quién. No porque Dios les ha elegido, no porque Dios piensa que es un pueblo o que son unos que merecen estar ahí arriba, más bien porque por su educación, por sus méritos, por su éxito, entonces han sido considerados grandes. Y tal cual es el resultado aquí de esa investigación, dice, ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Quiero con ustedes leer dos textos aquí, Levíticos 26. Conocerán todos que han estudiado los 2520, conocerán bien ese texto aquí. Levítico 26, versículo 13. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, ¿quién es el que rompe el yugo? ¿Quién es el que hace eso? Es Dios, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿quién rompe el yugo? Ellos mismos. Ese es un detalle. Mira, si nosotros entramos en una situación donde nosotros tenemos que llevar un yugo por nuestro comportamiento,
Entonces solamente Dios, solamente Cristo nos redime de ello a través de todo el proceso que ustedes conocen, ¿no? Hay que mencionar el pecado, hay que pedir perdón, hay que realmente humillarse delante de Dios y no volver a cometerlo. Hay un arrepentimiento en eso. Dios te perdona, Dios toma el yugo, entonces, sea pecado, sean acontecimientos en tu vida, sean problemas. Pero aquí dice que ellos se han liberado. Quebraron el yugo, rompieron las coyunas, pensando que ellos mismos se pueden, digamos, perdonar el pecado, sea eso. Pensando que teológicamente defendiéndose que está bien que están haciendo, defendiendo que está bien que nosotros, algo de nuestro diezmo va también al movimiento ecuménico. Está bien eso, porque se puede defender teológicamente eso, ¿no es cierto? Estamos haciendo esas cosas hoy en día, queridos hermanos. Puede ser. 2 textos más, Isaías 9, versículo 4 también, para apoyar un poco este aspecto. Habla del Mesías en Isaías 9 y dice en versículo 4: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. ¿No es cierto? Entonces aquí es una obra que involucra a Cristo. Creo que entendemos eso muy bien. Y para cerrar este aspecto, quiero que abrimos Lamentaciones 1. Lamentaciones, ustedes saben que viene después de Jeremías directamente. Versículo 14. Lamentaciones 1, versículo 14. Dice así: ¿el yugo de qué? El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Entonces soy responsable yo mismo por el yugo que estoy llevando. Porque yo me he rebelado contra el Señor. Y eso esa rebelión se convierte en un yugo para mí. ¿Y quién puede entonces sacar ese yugo? Dios solamente. Pero esos hombres aquí, en Jeremías 5, que son los líderes, los grandes hombres en nuestra iglesia hoy en día, ellos han sacado el yugo ya ellos mismos y no tienen mala conciencia. Están bien, está bien lo que estamos haciendo, está bien como estamos guiando al pueblo. Ustedes saben que como pueblo adventista nosotros somos muy sensibles por toda cosa que tiene que ver con el sábado. Nosotros somos muy sensibles qué hacemos el sábado, qué se hace, qué se permite hacer en nuestras aulas, en nuestras salas. Alquilamos algo, pagamos, compramos algo. Estamos muy sensibles para eso. Eso es parte de lo que nosotros entendemos guardar el mandamiento. Pero hoy en día esas cosas ya no se tratan así, ¿no? Hay encuentros políticos a nivel estatal, a nivel de la comunidad, a nivel con la televisión, con los medios que se hacen durante el sábado en esas universidades. Tengo testimonio para ello. Ustedes conocerán más que yo acerca de esas cosas que acontecen. Lo podemos justificar. Nosotros no tenemos mala conciencia de eso. Nosotros estamos rompiendo el yugo. Versículo 6, Jeremías 5. Por tanto, el león de la selva los herirá, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sobre sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será despedazado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Queridos hermanos, ¿cuántas bestias ustedes cuentan aquí? El lobo del desierto, el leopardo y el león. Son 3 bestias. Ellos son aquellos que traen un juicio sobre el pueblo de Dios. No recordamos de Apocalipsis 16 que hay 3 espíritus inmundos que se van a juntar
para amenazar, para castigar al pueblo de Dios. No hay la alianza del dragón, del falso profeta y de la bestia, tres bestias que se unen para perseguir y matar a los santos. Queridos hermanos, aquí tenemos lo mismo, y si quieren podemos abrir un texto de Sofonías, porque menciona aquí esos animales también. Sofonías 3 y 4. Sofonías 3 y 4. Estamos tratando siempre de, cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la Biblia, de usar la Biblia misma para defender, para explicar lo que es desconocido. Y la verdad que la Biblia abarca toda esa luz y toda la información que precisamos. Dicen en empezamos en versículo 1, Sofonías 3, 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Quién es esa ciudad aquí? Jerusalén otra vez. Estamos en el mismo contexto, estamos hablando de la misma cosa. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Eso ya hemos leído en Jeremías 5. ¿Ya? Versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿No hemos leído en Jeremías 5 que ellos tienen una frente dura? Sin vergüenzas ellos son. Y no hemos leído de los hombres grandes en Jerusalén. Y aquí habla de los hombres, los líderes, los príncipes, los profetas. ¿Cómo son los profetas? Como dice, son livianos. ¿Cómo son los que hablan juicio en la iglesia? ¿Qué dice? Son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Hay leones rugientes. ¿Y cómo son los sacerdotes? ¿Quién son los sacerdotes? ¿O son los líderes espirituales del pueblo? Dice, contaminaron el santuario, falsearon la ley. Queridos hermanos, no piensen que yo estoy hablando en contra de nuestra iglesia. Mira, yo formo parte de esa iglesia, amo esa iglesia. Pero lo que nosotros estamos leyendo aquí fue el mensaje de Jeremías para su tiempo, para su pueblo, para el pueblo elegido del Señor. De la misma manera, otra vez hoy en día, Dios habla a su pueblo. Y no porque Él quiere destruir al pueblo, sino Él lo quiere avisar, lo quiere despertar a ese pueblo. Estoy haciendo eso no porque me causa una satisfacción, sino que hay aquí una situación de la cual nosotros tenemos que despertar. Es una situación grave. Y nada más nosotros estamos usando aquí el texto bíblico. Él mismo está diciendo eso. Ahora, si alguien no quiere someterse a esa aplicación, entonces él tiene que deshacer el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía dice que esos textos más para nosotros fueron escritos que para su propio tiempo, ¿no es cierto? Todavía nos quedan algunos minutos y vamos a continuar aquí, vamos a sacar más informaciones que ese texto tan interesante contiene, versículo 7. Ahora la gran pregunta, ¿cómo te he de perdonar por esto? Nosotros estamos acostumbrados de recibir perdón, ¿no es cierto? Y es parte de la misericordia de Cristo que Él nos perdona y nos vuelve a perdonar y nos puede perdonar otra vez y nos sigue perdonando. Si nosotros realmente lo deseamos y lo pedimos y lo clamamos. Pero ahora dice aquí, ¿cómo te he de perdonar por esto? ¿Será entonces que en algún momento se termina
la posibilidad o la voluntad o la posibilidad del Señor de perdonarnos. Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Mira, cuando yo leo eso aquí, en casa de rameras se juntaron en compañías, no puedo que no pensar en lo que un pastor en Alemania, pastor en nuestra iglesia, me contó. Para nosotros, ¿quién es la gran ramera? ¿Cómo nosotros estamos interpretando Apocalipsis 17 o Apocalipsis 11 cuando hablamos de la gran ramera? Es la iglesia católica, ¿no es cierto? Entonces aquí dice que se juntaron en compañías en casa de rameras. Este pastor me contó que ustedes saben, tal vez no es tanto así en todo el mundo adventista, pero en Europa es así, que la iglesia adventista forma parte del movimiento ecuménico. Y en Alemania, ese movimiento ecuménico, digamos, si eso es la ecumene, ¿cómo es un barco, ¿no? El símbolo, creo, es un barco de ese movimiento. Para ese movimiento, no cualquiera puede entrar tampoco. Hay una iglesia muy prominente que no está adentro. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia católica. Ella no está en ese movimiento. Esa iglesia católica está afuera. ¿Por qué? Para la ecumene no es para ella, porque es solamente para como los polios perdidos, ¿no? Que la madre tiene que juntar, que se han perdido por la reforma y todo eso, ¿no? Es para los que están perdidos, es para eso, es la ecumene, para que ellos vuelven a ella. Bueno, claro, ahora hay grupos que no entran en la ecumene. Nuestra iglesia tampoco está tanto en la ecumene, sino en Alemania se llama eso, no sé cómo se llama en otros idiomas, ACK. Eso significa Arbeitskreis Christlicher Kirchen. Es un grupo, ¿cómo se puede traducir eso? Círculo de trabajo o círculo de trabajo de iglesias cristianas. Las iglesias que forman parte de ese círculo, ellos observan, según ellos, la ecumene. Pero claro que ellos también son observados por la ecumene. Y eventualmente ellos pueden formar parte, son admitidos para ese círculo más exclusivo, o tienen que quedarse afuera. Nosotros estamos un poco en esa situación. Pero como nosotros estamos en esa situación, también hay compromisos, ¿no es cierto? Y una de las cosas que los pastores de nuestras iglesias en Europa, en Alemania, Francia, me imagino iguales Inglaterra o los otros países, tienen que hacer es, ellos tienen que participar en las reuniones de la ecumene. Tienen que ir allá. Como pastor te mandan y estás obligado de formar parte de los congresos que hacen. No son muy a menudo, pero regularmente hay esos congresos. Y como por ejemplo un fin de semana tienes que ir ahí y tienes que asistir. Bueno, ese pastor me comentó lo siguiente. Él no está muy conforme con eso. Realmente él tenía un peso porque él tenía, pero es su job, ¿no es cierto? Es su trabajo. Él es empleado y tiene que ir. No tiene mucha opción. Entonces, cuando él iba ahí a un encuentro, ¿dónde hicieron ese encuentro? En un monasterio. Bueno, en términos espirituales, un monasterio no es una casa de rameras. ¿Y para qué? Yo me pregunté, ¿para qué hacen esos encuentros en un monasterio? Un monasterio no que funcionaba, donde estaban las monjas sirviendo. Hacía mucho frío, era comunidad medieval, el piso de piedra. Todo eso existe en Europa todavía, como en la edad medieval todo eso existe hoy en día. Son igual los monasterios como antes, todo de piedra, todo renovado, todo bien, pero así. Dice que hacía frío ahí adentro. Y en uno de esos días ellos tenían prohibido de ni siquiera hablar. Era todo un día, nadie podía decir nada. Entonces ellos andaban así,
se saludaban todo el día. Queridos hermanos, no sé mucho yo de los jesuitas, pero ustedes conocen los ejercicios, famosos ejercicios de Ignacio de Loyola. Son una serie de ejercicios espirituales que tiene el alumno tiene que hacer para alcanzar cierto nivel espiritual. O sea, para abrir su mente, para ser controlable, ¿no es cierto? Y en esos ejercicios también forma parte eso de no hablar, de no hablar, no sé para qué sirve. Eso tienen que hacer. En casa de la Iglesia Católica, entonces nuestra iglesia está siguiendo ahí a las instrucciones y formaciones. Queridos hermanos, eso tengo que pensar, no sé qué ustedes están diciendo, o que ustedes piensan que eso me hace recordar cuando leo eso. Claro que me significa más que eso, pero eso es un ejemplo nada más. Continuamos, y por eso ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo te he de perdonar por eso? Y eso para nosotros aquí en este estudio va a ser el tópico. ¿Cómo puede el Señor? ¿Será que Dios ha colocado un momento en el futuro cercano donde Él te dice, no te voy a perdonar más? No hay más juicio, no hay más tiempo de gracia para ti, querido hijo mío. Tú te rebelaste tanto que ya se cerró la puerta para ti. Y aunque Él viera su situación, y aunque Él reconozca y lee los libros y se da cuenta que Él está después de la ley dominical y que es el fin del tiempo, etc., ya no hay posibilidad para ellos. ¿Será Dios así? ¿Puede ser que Dios sea realmente así tan cruel como nosotros lo percibimos tal vez? Vamos a tener que leer todo ese capítulo para obtener una respuesta. Continuamos el versículo 8. Como caballos bien alimentados de mañana, cada cual relinchaba tras la esposa de su prójimo. ¿No he de castigar por esto? Dice Jehová. De una gente como esta no se ha de vengar mi alma. Esa pregunta para nosotros ya parece casi una pregunta retórica. Como que estaría escrito ahí entre las líneas, claro que no. Imposible. Una cosa que es necesario entender que Dios, aunque es un Dios justo, aunque es un Dios, yo quería hacer énfasis, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor que tiene paciencia. Dios también es un Dios justo. Y Dios no va a poder continuar permitiendo el pecado hasta la eternidad. Por la justicia, por sí mismo, por su carácter él mismo, eso no va a ser admitido, no va a ser posible que eso continúe por siempre. Entonces, el tiempo de gracia que simplemente permite todavía la existencia del pecado, no por siempre va a estar. Dios entonces, por ser justo y por hacer justicia, Él va a tener que cerrar la puerta en algún momento. Tenemos mucha problemática, tenemos mucha rebeldía de aceptar que eso pueda acontecer en nuestra generación. Más bien nos gustaría la idea que eso será en 200 años o en 30 años. Y si a mí me relataron bien, nuestro presidente de la conferencia, él esto está predicando. Que Jesús viene pronto y que eso puede ser en 5 años, pero puede ser también en 10, en 20 o en 30 años, o más todavía. No creo que puede ser así. Aunque no sé la fecha, sé que esa generación es aquella generación que verá la venida de Cristo. Entonces, versículo 10. Escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Aquí yo he colocado Isaías 58, Isaías tiene que ser. Yo he puesto eso aquí en inglés, no en alemán. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Queridos hermanos, aquí el pueblo de Dios lo que hace es hacer un muro. Y un muro, ¿para qué es un muro? Un muro es para proteger, ¿no es cierto? Para la protección. La ciudad de Jerusalén tenía un muro. No era así como yo estoy dibujando porque no era redondo. Pero ese muro, dentro de ese muro,
El pueblo está protegido. Y aquí hay portales y hay atalayas que están mirando si viene el enemigo, ¿no es cierto? Así funciona más o menos un muro. Pero si este muro no ha sido construido correctamente, entonces el enemigo va a tener entrada fácil y no hay protección y el pueblo adentro perece. Eso aquí es la situación. A lo largo de esos días vamos a tener otro texto que nos explica que los muros que hemos hecho nosotros son muros de barro, muros que fácilmente van a caer. Solamente viene la lluvia y ya caen, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Biblia describe al Papa como una tempestad que viene y que va a derrumbar esos muros. ¿Recuerdan tal vez ustedes la historia de la conquista de Jerusalén en 70 después de Cristo? Es una de las historias paralelas a la ley dominical, ¿no es cierto? Y en esa conquista de Jerusalén, los romanos en algún momento lograron entrar en la ciudad. Y cuando entraron en la ciudad, ellos buscaron los muros donde van a atacar, porque el pueblo estaba escondido todavía en una otra parte de la ciudad, porque tenía varias partes, y dentro de la ciudad había muros también. Los romanos, por supuesto, atacaron la pared que ha sido la pared más recientemente construida. Había un muro en Jerusalén que era nuevo, y los romanos estaban aquí adentro y querían llegar ahí. Había varios muros, digamos. Pero ese muro, porque era un muro nuevo, porque rápidamente lo habían construido, porque no habían usado tanto material grueso y no habían tenido tiempo para hacerlo bien, entonces ahí los romanos entraron y ustedes saben cómo continúa la historia, quemaron el templo, etcétera, etcétera. Esto es aquí lo que nosotros leemos en este versículo. Escalad sus muros y destruid. Esos muros no son escalables. Son muros que no van a resistir el ataque, van a caer fácilmente. Versículo 11. Porque obstinadamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Jehová, de Judá, dice Jehová. Obstinadamente. Queridos hermanos, esas cosas nosotros hoy en día no podemos decir abiertamente. No sé en qué tiempo estamos viviendo. En los países donde yo me muevo, hay todavía leyes que protegen la libertad de la religión. Puedo creer, puedo estudiar lo que quiero, ¿no es cierto? Todavía eso, el Estado de Estados Unidos está permitiendo eso, ¿no es cierto? Pero aunque el Estado me permite eso, las iglesias ya están empezando a prohibir que algunos grupos se encuentran en casa. Recién hemos visto unos declaraciones aquí en una iglesia en Washington, la iglesia adventista del séptimo día, que declaró que los hermanos tienen prohibido estudiar cierto material en casa, nuestro material. Es prohibido estudiar en casa. ¿Dónde estamos? Esas cosas yo conozco solamente de las clases de historia en el colegio, cuando el sistema comunista trabajaba así, cuando el sistema nazi trabajaba así. No era permitido juntarse así nomás, cualquier grupo. Tú no puedes estudiar ni siquiera. Ustedes recuerdan que en unos países comunistas no es posible escuchar radio de estaciones que son fuera de los límites del país. Pero nosotros estamos en esa situación hoy en día. Esas cosas no podemos decir. Esas cosas que aquí la Biblia así mismo dice. ¿Qué acontecería si yo diría a una iglesia, predicando una iglesia diciendo esto que aquí leo? Obstinadamente ustedes, nosotros, nos hemos rebelado contra la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quién dice eso? No yo, Jehová dice esto. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Eso entiendo, eso escucho, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que no viene el mal sobre nosotros. Tenemos alguna idea no muy específica del tiempo del fin, que Dios nos va a proteger
Nosotros recordamos la historia de Elías y sabemos que Elena White dijo algo, entonces pensamos que Dios así de la misma manera nos va a guiar a través de toda la tribulación. Y nosotros no vamos a ver, no vamos a ser desechados por el Señor para nada, porque somos pueblo de Dios. Mientras que arreglamos la cosa más o menos, mientras que estamos en una posición más o menos en la iglesia, su comportamiento está ok, Dios nos va a perdonar y nos va a llevar a través de ese tiempo. Nosotros decimos, no vendrá mal sobre nosotros, no creemos eso. Ni veremos espada, ni hambre, también creemos eso. Un mensaje que Elena White está predicando desde 1900 es que salid de las ciudades, salid de las ciudades. Ella dice, yo vengo diciendo desde ahí, dice ella más o menos así, vengo diciendo desde aquel entonces, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Y también ella nos explica que salir de las ciudades es la única manera como nosotros podemos cambiar el carácter. ¿Ya? Eso es uno de los requisitos para lograr esto. Otro aspecto pequeño pero importante también es que en el campo podemos sobrevivir algún tiempo, podemos alimentarnos, ¿no es cierto? Vamos a cosechar de ahí. No solamente porque los alimentos generalmente están bastante mal, los alimentos que podemos conseguir en los mercados, en las sociedades avanzadas, así es, sino también porque nosotros vamos a tener un tiempo donde no podemos ni comprar ni vender. Pero nosotros pensamos que Dios nos va a dar todo así. No es así, queridos hermanos. Él ha hecho un plan, nos ha dado informaciones que deberíamos hacer para prepararnos para ese tiempo. Pero nosotros decimos lo que está escrito aquí. Ni veremos espada ni hambre. La primera parte, no obstante, para mí parece grave porque dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Tengo dificultad de ver eso. Ya, yo pienso que no estamos todavía ahí, pero yo también no conozco todo. Y en consecuencia, las actividades de nosotros hoy en día son como diciendo que Dios no existe, ¿ya? Porque no estamos siguiendo más a ese Dios. El Dios que nos sacó en esa historia de los pueblos, que nos sacó de las iglesias protestantes, ese Dios ya no conocemos, ya no seguimos ese Dios que nos ha sacado. Así como Dios dice, yo os saqué de Egipto, pero ustedes ya están siguiendo otros dioses. No recordamos esa historia. No nos comentamos, no nos aferramos a este Dios que maravillosamente nos liberó. Pero por eso aquí dice, Él no es. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. 1 o 2 versículos y más y terminamos la primera hora. Continúa. Aquí el texto de 1 Tesalonicenses. Entonces con este texto terminamos. 1 Tesalonicenses, un texto que refleja exactamente esa posición. 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. O versículo 2, mejor. 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es el cierre del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Viene como un ladrón de noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Queridos hermanos, esto es nuestro tiempo. Estamos en el tiempo en los cuales nosotros estamos proclamando paz y seguridad. Como iglesia, bastante segura nos vemos. Como pueblo de Dios elegido, bastante en paz estamos. Y pensamos que así continuará. Pero esta iglesia que proclama esto verá este momento que el ladrón viene, o como un ladrón viene repentinamente. Pero los dolores de una mujer, ¿cómo vienen? Vienen creciendo, ¿no es cierto? Vienen como sorpresa un poco, pero uno ya sabe que va a venir el hijo. Y llegan a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes al final, ¿no es así? Entonces, nosotros podemos saber lo que viene sobre nosotros, pero lo estamos negando, estamos cerrando los ojos y no obstante diciendo paz y seguridad.
Continuamos en la próxima hora. Terminamos por ahora con una oración. Padre nuestro, este texto aquí, Jeremías 5, es realmente un texto muy fuerte. Querido Señor, es un texto que vamos a tener dificultad de aceptarlo. Claro, la teología moderna, la manera de estudiar la Biblia nos permite decir que eso se refiere a tiempos pasados, al pueblo que llevó Cristo a la cruz. Pero nosotros, querido Señor, más bien somos aquellos a los cuales fue destinada esa profecía. Ayúdanos, querido Señor, a entender eso, porque sin entender la circunstancia, la situación en la cual estamos, no va a haber arrepentimiento, no va a haber reavivamiento entre nosotros. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Amén.